Casa es la palabra oikos, nomos. Donde están los hijos de Dios, ahí es la casa de Dios. Oikos, nomos. No crea que es este edificio, que es donde están los hijos de Dios. La palabra oikos habla de economía, viene la palabra economía, dispensación, que los teólogos de los siglos pasados usaron esa palabra como fechas. Okay, no, eso es oikos, nomos. Hay libertad en la oikos, en la familia de Dios. Donde están los hijos de Dios, ahí está la familia de Dios. No es como usted viene aquí. Este lugar se santifica porque estamos aquí en este lugar. Cuando salimos de este lugar, ya con cualquier edificio, cualquierita. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una mentalidad ajena al propósito eterno de Dios en su pueblo, con su pueblo. Entonces, de vez en cuando hay que ir trayendo a memoria el propósito de Dios. ¿Se está refrescando? ¿Verdad que sí? Yo lo dije que el invierno estaba a la puerta. Otra palabra que está en Apocalipsis 3:20. Si yo tocara tu puerta, yo entro y ceno contigo. Lo usamos como un tema evangelístico y no es. Es simplemente que Dios quiere tener comunión contigo. ¿Okay? Entonces los evangelistas usaron muchos términos que en realidad confundieron y han confundido al pueblo de Dios. Se desligaron del propósito eterno de Dios. ¿Qué te crees si hablo un poquito de eso hoy? ¿Okay? Alineamiento ministerial. Si usted no toma el instituto que no te hace ser pastor ni ser líder, es simplemente te lleva a un mayor conocimiento. Y mientras tú estás ahí con los hermanos en el instituto bíblico, Dios puede revelarte algo. Y de eso vamos a hablar hoy también. ¿Qué usted cree si hago un resumen de todo lo que yo he venido predicando hoy? ¿Ah? ¿Verdad? Porque se predicó el domingo pasado, pero este domingo ya usted se lo olvidó. Y no me diga que no, que yo lo sé que sí. La hermana Mella me dio un lapicero y un pedazo de papel para tomar sus notas. Ok. Porque a veces vengo y dejo el lapicero allí en la casa y mientras estoy alabando al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza. Es una palabra profética que está en el Salmo 22 y en Isaías 8, ¿verdad? Versículos 16 y 18. Pero no es usted que está alabando, escuche bien, es el mismo Cristo en usted alabando a Dios. Porque cualquiera puede alabar a Dios y puede andar en tinieblas. De eso vamos a hablar un poquito hoy también. Es un resumen esto, ¿ok? Porque a veces uno de ustedes dice, voy para allá a escuchar lo mismo. Y si va a predicar pastor, mucho quejas. Pero si es un evangelista por ahí, dice, no, yo no me voy a pedir eso. Especialmente si viene de Nueva York. Aleluya. Que darle comida. Yo no quiero que la pastora se involucre mucho en el fogón. Ya ella no está para esa edad, está involucrándose mucho en el fogón.
cualquier actividad que vamos a tener en Cacique, en la casa, lo que sea, vamos a buscar a alguien que cocine. Y ella que dirige, échale esto, no le eche sopita, no le eche esto ni lo otro. Échale todo natural, recao, orégano, ajo, apio, ajíes. Y yo tengo muchas hierbas verdes en Cacique. Sí, tengo de todo ya y quiero seguir sembrando. Tengo orégano, limoncillo, guanábana, como dice el nieto mío. Cuando escuchó la palabra guanábana, dice guanabana. Ellos nacieron allá, entonces por lo tanto se les hace difícil pronunciar ciertas palabras. Tengo hierbabuena, un sinnúmero de hierbas ahí. Porque yo normalmente de noche, y eso hacen los millonarios, no es que yo soy millonario, pero eso hacen la mentalidad millonaria, que toma té con hierbas aromáticas antes de acostarse, ¿verdad? Y se relaja. Sí, ¿por qué digo esto? Porque descuidamos nuestro cuerpo. Y Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Que lo usa como templo del Espíritu Santo. Pero lo descuidamos. A veces yo violo y me siento culpable. El domingo pasado comí salchichas picantes, sabiendo yo que eso no es bueno para mí. Pero usted sabe que el paladar nuestro tiene que ser erradicado, como las viejas costumbres tienen que ser erradicadas. Amén. El hombre viejo que está viciado. Con costumbres engañosas. ¿Empezamos? Terminamos el domingo pasado, y esto era en continuidad, ¿ok? De la nubes o nube, ¿ok? Que es símbolo donde Dios habla a su pueblo. La nube, Dios, yo cité citas donde Dios venía en las nubes y le hablaba a su pueblo. Nosotros somos la nube donde Dios habla a su pueblo. Al mundo, no. El mundo lo que quiere es señales. Y ven señales y siguen igualito. ¿No es así? Los evangelistas empezaban a reprender demonios, a sanar enfermos, y era para impresionar al mundo, para que se convirtieran. Señores, ningún ser humano que ande en tinieblas se va a convertir. No hay luz, no puede ver, está ciego. Yo prediqué hace varias semanas cuando Jesús sanó a los ciegos y le daba vista a los enfermos. Y el pueblo seguía igualito. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y en el libro de los Hebreos los llama incrédulos. No pudieron recibir el reposo por su incredulidad. Así hay muchos pueblos de Dios hoy en día que no reciben el reposo por su incredulidad. Amén. Y ese pueblo tiene que arrepentirse. Repito, ese pueblo de Dios tiene que arrepentirse, o tenemos que arrepentirnos. Porque ninguno que ande en tiniebla, en oscuridad, tiene la potestad
de arrepentirse. Está ciego, anda en tinieblas. ¿No es así? ¿Cuánto usted duró caminando en tinieblas? Y le hablaban del evangelio y usted seguía igualito. Inclusive se ponía rabioso. O nos poníamos rabiosos, porque yo era uno de ellos. Tengo la potestad de hablar de esto porque yo era uno de ellos. Los evangélicos venían y entraban a mi cuarto, yo durmiendo, para molestarme, para predicar, para escuchar la palabra de Dios. Y yo salía, seguía peor. Este evangelio, dicho sea de paso, ¿alguien me puede decir a mí qué es el evangelio? Puede venir, aunque cualquiera. Las buenas nuevas. ¿Qué más, Joel? Eso está en Romanos 1, ¿verdad que sí? Oh, Dios. ¿Alguien más? Gozo y paz en el Espíritu. Tienen que acompañar ahí, porque usted no puede tener gozo y paz sino en el Espíritu. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El poder, lo que dijo Joel, Romanos 1. El Evangelio de Cristo, ok. La forma de Dios de hablar. Ok. Ok, todo eso es cierto, nada. Okay. ¿Alguien más? Hay que tener miedo de hablar. Eso es parte, sí. ¿Qué más? Cristo es el evangelio de Dios. Ok. ¿Alguien más? No se sienta. Yo dije que estábamos en la casa de Dios. Hoy conocemos la familia de Dios. Como usted se siente en la mesa con su familia, usted no se siente intimidado, a menos que usted haya cometido un crimen mortal. Y usted se va a sentir intimidado, con miedo de abrir su boca. Pero en la casa de Dios tenemos la libertad de abrir nuestras bocas. Amén. Y decir, como la hermana Lice se paró ahí y habló acerca de la grandeza de nuestro Dios, salió de su espíritu. Hermana Lice tiene mucho tiempo con nosotros, desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio. Ella estaba de vacaciones, usted no lo sabía. ¿Okay? Ella regresó de vacaciones. Ahora vamos a sacarle el jugo. Entonces, los evangelistas usaban, por ejemplo, que Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿verdad que sí? Que es cierto. Pero no es todo el evangelio. Eso es lo que yo quiero llegar, que no es todo el evangelio. Cristo es el evangelio, pero no es todo. Y la Biblia dice todo esto lo que estamos diciendo. Pero lo que se asemejó más fue Cristo, es el evangelio. Amén. Señores, ¿dónde empiezo? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Cuántos han leído eso? Amén. En Primera de Pedro y Apocalipsis 13:8. Entonces, Jesús no murió en la cruz por nosotros. Eso es parte.
Si Él fue molado antes de la fundación del mundo, por lo tanto, Él ya estaba crucificado. Señores, cuando usted lee en la Biblia arrepentidos, es que usted se arrepienta de todo concepto que le enseñaron desde su niñez. Porque si usted cree que se lo sabe todo, el mismo diablo lo ha engañado. En persona. Se personificó en usted y se está manifestando a través de la mentira. Porque en estos últimos tiempos dice la Escritura que vamos a ser engañados. Vamos a empezar con Mateo 24. Ustedes saben una cosa que yo he aprendido a través de mis experiencias dirigiendo esta congregación, si lo puedo decir así. Es a través de viendo y saboreando cómo el pueblo de Dios actúa, aquí o fuera. He aprendido mucho. Observando y cuestionándome a mí mismo y lo que veo. Sí. Por eso es que ustedes me ven a mí calladito y yo observando y aprendiendo al mismo tiempo. Yo no hago mucho alboroto. No está en mí. Está en mí aprender y preguntarle a Dios, ¿por qué tu pueblo actúa de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué han venido temporadas donde muchos evangelistas famosos, especialmente en los Estados Unidos, se han hecho de mucho cuarto? ¿Por qué? Antes de la pandemia, muchos evangelistas, teleevangelistas, tele quiere decir salen por televisión, le sacaban el jugo al pueblo. Yo quiero un jet para predicar el evangelio, y el pueblo venía y le daba cuarto. Y no está hablando cheles, no está hablando de millones. Y el pueblo ciego, porque usted puede decir, yo confieso al Señor que es mi Salvador, y andar en tinieblas. ¿Aló? Amén, así es. Imagínese usted que yo me pare aquí y diga, mire, como todos los pastores, y eso era cierto mucho antes de la pandemia, aquí los pastores andan en jipetas, yo necesito una. La doctora Fátima, y lo digo, no hace mucho, una actividad que tenía en el cacique. Pastor, ¿qué usted necesita? Yo lo que necesito, no sé si alguien me escuchó, una jipeta. Sí, una actividad. No sé si algunos de ustedes lo escucharon. Y algunos que no están firmes en la fe, creyendo que si me dan una jipeta, Dios lo va a recompensar. Mentira del diablo. Yo sé que cuando me paro aquí voy a recibir muchas confrontaciones, porque voy a ir contra lo normal. Y yo no estoy aquí para ir con la corriente, sino contra la corriente. No con los rudimentos de este mundo, sino contra los rudimentos de este mundo.
Este evangelio se ha llenado de misticismos. Y eso viene de lo griego, de la filosofía griega. Que si yo siembro, voy a cosechar 100 por 1. En otras palabras, si siembro 10 pesos, voy a cosechar 100 pesos. Ven al altar. Adiós. No, por esto es lo último. ¿Quién fue que me subió el micrófono? Bajé la cabeza. Ok. Randa estaba opacando a Sandra ahí con su voz. Tú estabas más alto que... Por eso fue que la vi. Porque la voz mía es alta, por lo tanto. Ahí está el instituto de alineamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hubo anteriormente instituto bíblico. Ahora lo han cambiado el escenario, es instituto de alineamiento. Es para alinearte al propósito eterno de Dios. Antes de la pandemia teníamos escuelas de alineamiento. ¿Se acuerdan? Se pararon por causa de la pandemia. Porque, Señor, hemos estado distorsionados por siglos. Y yo no voy a forzar a nadie, no tengo el derecho de forzar a nadie. Yo lo dejo que usted siga caminando. Yo no voy, este evangelio, señores, no es por fuerzas humanas. Entienda esto. Por más que usted le predique a alguien, lo tenga hasta el cuello, ese alguien se va a sentir ofendido, sin ningún resultado. Por lo tanto, si yo alabaré en la congregación, que es una palabra profética, yo te alabaré, oh Dios mío, en la congregación, está hablando es que Cristo en ti o en mí va a alabar al Padre. Amén. ¿Estamos claros, Es simplemente eso. No tenemos la potestad de alabar al Padre. Es Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Por lo tanto, alabo al Padre en el Espíritu. Amén. Por eso es que la temporada pasada, si tú tenías una voz bonita, tú ibas para arriba a cantar. ¿No es así? ¿Por qué? Porque tú ibas a impresionar a la gente y lo ibas a convertir con tu voz bonita. No, eso no funciona así. Aleluya. Yo lo vi todo eso y aprendí. Si tu voz es bonita, no, pero tú tienes que ir arriba. Señores, esto en espíritu, porque nuestro Padre, nuestro Creador, es espíritu. Por lo tanto, Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Y es verdad. Aleluya. Ningún ser humano puede alabar a Dios. En la carne no se puede alabar a Dios. Gloria a Dios. Dios lo rechaza. Por eso Pablo escribió Efesios capítulo 1. No vamos a ir allá. Simplemente de versículo 3 en adelante habla del propósito eterno de Dios. Amén. Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y Pablo lo exalta, dice, que nos bendijo, y fue una exaltación.
Este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, no Padre de los musulmanes o de qué sé yo, Cacaralampi o qué sé yo, sino el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos bendijo ante la fundación del mundo. Amén. Entonces trae un evangelio que el propósito es ir al cielo. La salvación para ir al cielo. Para eso Dios debió de dejarnos allá arriba. ¿Para qué pasar por este proceso caótico de un pueblo rebelde? Mejor que nos dejara allá arriba. Y le voy a explicar para qué fue que nos llamó y por qué nos bendijo antes la fundación del mundo. Cuando Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Y el reino ya estaba. Lo que pasa es que Cristo lo trajo a la tierra. No es que el reino cuando yo me vaya, no, que ya está aquí en función. Cuando le dijo a Adán, toma dominio, fue a través de su reino. Cuando Jesús dijo, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan. Entonces este evangelio, los hermanitos andan escondiéndose por ahí. Este es un reino de dominio, de gobernar aquí en la tierra. No cuando Él venga, no ahora. Lo que pasa es que no sabemos gobernar porque pensamos que somos nosotros, sino Él en nosotros. Por lo tanto, como no sabemos gobernar, voy a inventar un sinnúmero de cosas para que digan, o Dios diga, que a Él no le interesa, porque todo tiene que ser en Cristo. Él nos ve en Cristo. Él no puede vernos como somos porque somos pecadores. Sí, estamos aquí y somos pecadores. Él nos ve en Cristo. Nos puso en Cristo. Queremos complacer al Padre, ¿y quién no? Si es el Creador. Usted lo complace en Cristo porque Él fue complacido en su Hijo. Y Él nos puso en su Hijo. Es como usted se ve, no como usted quiera que lo vean, no. Es como usted se ve. Yo di una cita ahorita. 30. 24 tengo. Y dice así. Estoy cogiendo citas porque son citas que no tienen la cabeza todo, no la puedo leer todas, pero seleccioné algunas. Si Dios permite, puedo traer otras más. Dice, entonces aparecerá la señal, diga conmigo señal. La palabra señal, que quiere decir autenticar algo. Autenticar el propósito de Dios, y no se puede hacer en la carne. Es imposible. ¿Cuántos me dicen que eso normalmente es lo que ocurre? En la carne. Y la carne, escúcheme bien, usted lo sabe, pero se lo voy a repetir, es totalmente enemiga de Dios. Y no puede agradar a Dios. ¿Estamos aquí?
del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. Si usted se perdió el domingo pasado, vamos otra vez en las nubes. Los dos ángeles dijeron a sus discípulos, así como Él fue levantado en la nube, así mismo será el regreso del Hijo del Hombre. Amén. ¿Y quién es la nube? El cuerpo. Elías, Moisés, todos esos héroes de la fe de Hebreo 11. Por lo tanto, Hebreo 12 dice que ellos no fueron perfeccionados porque nosotros en los últimos tiempos es que vamos a ser perfeccionados. Amén. El mundo verá la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Que el pueblo está con tanta información, no tiene dirección. Y Dios en el tabernáculo reposaba la nube sobre el tabernáculo y ahí le hablaba a través de Moisés. De manera que Moisés, en Éxodo 24, fue saturado con la nube, y eso no quiere decir que recibió revelaciones innumerables. Por eso que pudo escribir Génesis y otros libros. Eso está en Mateo 24. Entonces, cuando yo entré al Evangelio, la Shekinah de Jehová. Y ahí se quedó el problema, Shekinah. Pero no significaba lo que era la Shekinah. Es donde Dios hablaba al pueblo. Y ahí la gente, la Shekinah. Ok, eso estuvo bien temporada pasada, pero ya no. Vamos a perfeccionamiento, vamos a crecer. Y a la gente le gustaba. Ahí va la Shekinah, ahí va. Cógela, que es tuya. Nosotros somos la Shekinah de Jehová. Vamos a ver a Éxodo 24, 18. Y a Números 9. Vamos a Éxodo. No se ponga bravo. ¿Y por qué usted está poniendo bravo? ¿Cuál es la razón? Respetar los que están durmiendo. Éxodo 24. Señores, si ustedes supieran que yo no aguanto una mosca encima de mí. 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Números 9. 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre el templo, sobre la tienda del testimonio. La palabra testimonio y señal lo mismo, ¿ok? Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia. Otra vez, apariencia. De fuego.
hasta la mañana. ¿Usted ve cómo malinterpretamos la cosa? Apariencia. Pero una nube, pero tenía una apariencia de fuego. Isaías, capítulo 8. Yo les dije porque ellos no fueron perfeccionados antes que nosotros. Porque nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Esa gente hicieron de todo. Ahí lea Hebreo, el libro de los Hebreos, para que usted vea la inolvidable cosa que hicieron. Pero no recibieron la promesa hasta que la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Del día que resucitó nuestro Señor Jesucristo hasta ahora. Ellos no, wow, ellos hicieron un sinnúmero de cosas que nosotros ni por los tobillos lo podemos dar. Pero ellos no recibieron, porque nosotros es la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Y Dios está esperando que los hijos se manifiesten. Amén. Para que saturen la tierra con la palabra de Dios. No citando Biblias, sino con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Señor, el diablo cita Biblias. Se la citó a Jesús. Y se la está citando a algunos de nosotros. Pero los hijos que han crecido. Vete de mí, Satanás. Solamente a tu Dios adorarás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo dije Isaías 18. El autor de los libros hebreos citó esta cita. Él la usó en Hebreo capítulo 2, de versículo 10 en adelante. Y dice así, 8. Y dice 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos, ¿por qué? Y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Los hijos son señales aquí. Testimonio. Y no es testimonio lo que normalmente usamos en el púlpito. Es allá afuera. No es aquí. Porque hay otra profecía en Isaías 2 que dice que la gente cuando ya no puede y no tienen problemas resolviendo los problemas del mundo, van a decir, subamos a la casa de Jacob. Porque ahí hay revelación. Eso está, y lo repite Miqueas, capítulo 4. Y en Isaías, yo se lo di a Ángel hace varios años. Entonces, ellos van a ser atraídos hacia nosotros. Léalo. Isaías 2 y Miqueas 4 dice lo mismo en los primeros versículos. Van a decir, y eso es lo que está aconteciendo ahorita mismo, como dicen los mexicanos y los costarricenses. Ahorita, eso es lo que está sucediendo. Ellos no pueden resolver los problemas. Por más dinero que tengan, la economía va para el suelo. Es para el suelo que va, para el suelo. Ellos quieren ver algo, una señal.
y porque es profético, van a tener que decirlo. Les cité dos citas. Isaías capítulo 2, en el primer versículo, y Miqueas capítulo 4, en el primer versículo. Dice, subamos al monte de Jehová, porque ellos tienen la respuesta. Nosotros no podemos. ¿Cuándo? No sé cuándo, porque no soy adivino. A menos que usted quiera ir a otra congregación donde dan profecías, para usted sentirse bien, usted vaya y le adivinen cuándo es. Y quizá le digan en los próximos 10 años, no sé. Porque eso es lo que usted quería oír. Por lo tanto, se lo van a decir. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Usted quería oír eso, yo se lo diré porque quería oír eso, para despertarlo. ¿Y a su nombre? Aleluya. ¿Usted ve? No me equivoco. Ya despertaron. Sacaron fuerzas donde no había. Aleluya. Y el primero fue Joé. Vamos a dar un aplauso a los músicos. Estuvo poderoso las alabanzas en esta tarde o esta mañana. Esto está bueno. Está bueno. ¿Cómo es posible que Cristo murió por sus pecados para perdonarnos cuando Él fue inmolado ante la fundación del mundo? Esos son temas de los evangelistas. Para que usted se sienta compungido, porque en los Hechos habla de eso, capítulo 2. Y se compungieron. Ellos, el problema, hermano, era que los judíos esperaban el Mesías, un rey con poder y gloria. Estaba profetizado, pero no esperaban a un rey que iba a estar montado en un asno. Por eso Juan le dice, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. ¿Qué pecado? Que no estaban alineados al propósito eterno de Dios. Amén. Y ellos se compungieron y le dijeron a los apóstoles, ¿qué haremos? Y les dijeron que tenían que hacer, arrepentirse. Entonces, filosofía, los saduceos, los macabeos, los fariseos, los herodianos, ellos tenían diferentes conceptos y Juan y otros le decían, arrepentíos. Y nosotros tenemos que arrepentirnos diariamente. El pueblo de Dios tiene que arrepentirse claramente porque no quiere ser alineado. Se acomodan a 1 de Juan 2:16. Y usted me oye decir, me seguirá oyendo, a 1 de Juan 2:16. Usted lo lee. Nosotros somos que tenemos que arrepentirnos. Porque no nos interesa el propósito eterno de Dios. Nos interesa lo que aprendimos 30 años atrás. Y queremos seguir lo que ya no queremos crecer. Tengo un ticket para ir al cielo y ya. ¿Para qué profundizar la palabra? Yo tengo un ticket y pagado ya. Con sangre.
Oiga, qué ignorancia, porque es ignorancia. Esto no es cuestión de ir al cielo, es que seamos señal aquí en la tierra. Amén. Y buscamos todas habilidades para que dé que complacer al Padre. Y el Padre se complace en el Hijo. Amén. Pero si nos enseñaron 10, 20, 30 años atrás o 40, pensamos que es lo correcto, no queremos cambiar. Y eso es lo que pasó al pueblo de Israel, no quería cambiar. Perecieron en el desierto. Y muchos de nosotros, la iglesia, va a perecer en el desierto. ¿Qué es perecer en el desierto? Morir sin paz y gozo en el espíritu. Aleluya. Sí, Señor, muchos han muerto en el desierto. Usted va para el cielo, sí, no hay problema, pero usted no va a recibir la promesa. Aleluya. Y Dios dice en Hebreos 6 que Él juró, repito, hizo un juramento, Dios con Dios, de que iba a tener un hijo aquí en la tierra. Amén. Y es el hijo corporativo. Él juró, dice Hebreos 6. Por lo tanto, Hebreos 6, 18 y 19 dice que el alma tiene una ancla en esa promesa. Amén. Pero el alma no quiere anclarse en esa promesa. Vamos a leer Hebreos 6. Usted lo ha leído muchas veces. Casi estamos terminando. Aleluya. Oh, yo sé que muchos de ustedes están locos por eso. Y no lo hacen por vergüenza. Ah, pues se fue la hermanita enojada. Ajá, o el hermanito. Usted lo lee del versículo 1 en adelante y usted va a decir claramente qué es que nos quedamos en los fundamentos y no crecemos. Y en el siguiente versículos del 13 en adelante hasta 19 dice, la cual, 19, bueno, 18 como yo dije antes, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Usted sabe muy bien que yo le he predicado que el alma lo que quiere hacer lo que le da la gana. No es así, ponerse a dormir mientras se predica. No poner atención, es el alma. No es así. El alma no le interesa escuchar la palabra viva y eficaz. Porque Dios le está hablando en el espíritu de que tiene que arrepentirse. Y el alma no le interesa eso. Yo me sé la Biblia de pie a cabeza. Por lo tanto, no necesito aprender más. Es el alma. Y se lo digo para que sepas que el diablo es astuto. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, la presencia de Dios. Entonces usted entra en conflicto, el espíritu y el alma,
Porque el espíritu está en paz. Está tranquilo. Él no ha hecho nada el espíritu. Él fue simplemente en Cristo despertado. Pero el alma sigue con agonía, haciendo lo que le da la gana. Porque si yo diezmo, yo ofrendo, voy a la iglesia es otra cosa. ¿A qué iglesia tú vas? Solamente hay una iglesia. ¿Qué relajo que todavía en el siglo XXI ese lenguaje se está hablando? ¿A qué iglesia tú vas? ¿De los ricos? Y solamente hay una iglesia. Aleluya. Ignorancia. Ignorancia. Solamente hay una. El hombre que se ha inventado 50,000 ramificaciones. Que la congregación de los santos, que esto, y que lo otro, y que esto, y lo otro, y siguen surgiendo más. Ustedes ven el letrero, iglesia, que sé yo qué. Tuve una hermana que levantaron una iglesia por ahí cerca, cerca donde vive Tabarés, dice de Efraín. Se estaba volviendo loco. Pastor, se pusieron una iglesia ayer. Y siguen levantando iglesias. El hombre, con una intención, y yo me pregunto, porque no fue Dios que la puso ahí, entonces ¿con qué intención la pone? En la avenida, una iglesia, el pastor me dice, pastor, bautísima, que yo quiero levantar una obra. Digo, ok, no hay problema. Lo bauticé y ya. Y levantó, pero ¿perduró? No, porque si Dios no te puso ahí, tú no vas a perdurar. Aleluya. En los Estados Unidos 50,000 iglesias, edificio grandísimo. Cuando la pandemia no podían pagar, ¿cómo se llama eso? La renta no, pero la mortgage. ¿Qué usted cree que tuvieron que hacer? Y los Estados Unidos no tome cuenta. El mortgage, usted puede ser blanco, amarillo, rojo, lo que sea, tiene que pagar los impuestos. Si usted no paga los impuestos, para afuera que va. Amén. Así es. Aleluya. Amén. Usted ve el parqueo. El diseño es, aleluya, era levantar el parqueo, digo, la casa, como usted le llama, el edificio, y parqueo abajo. Señor, en mi espíritu, o yo me hablé en mi espíritu, si aquí lo que hay es una partida de delincuentes, ¿cómo yo voy a llenar un edificio tan grande? Porque lo que había eran delincuentes. Lo que pasa es que nadie lo veía, pues yo lo veía. Lobos rapaces. Sí, el diseño está ahí, el parqueo abajo y el edificio arriba. ¿Para qué? Si lo que llegan son delincuentes. Entonces yo me doy cuenta que es un ciclo. Ciclo es que tú vivías en Santiago, o tú vivías en La Vega, o tú vivías en Monción, te mudaste a Mao y te congregas aquí. Un ciclo vicioso. Y lo que el Señor ha enviado están aquí. Entonces, una familia, una multitud. Imagínense usted como usted, si usted en la casa no puede gobernar sus hijos, o no podemos gobernar sus hijos, usted cree una multitud. Cuando yo empecé a hablar de padres espirituales, y eso es el propósito eterno de Dios, la gente me miraba, yo lo veía. ¿Usted cree que yo no veo? Yo estoy ciego. Veía y dice, si este cree que va a ser mi papá, se está poniendo loco. Digo, ok. Pero Dios va a añadir, y yo le decía,
Pablo tenía un hijo que era Timoteo, pero había mucha iglesia que supervisaba. Entonces, si usted cree que yo ando buscando muchos hijos, ellos lo que buscan herencias. Yo le decía, con uno es suficiente para transformar esta ciudad. Amén. Y déjeme decirle, es el diseño de Dios. Porque si usted no tiene un padre espiritual, usted va a andar huérfano, para arriba y para abajo. Usted puede tener un padre biológico, pero si usted no tiene un padre espiritual, usted va a andar huérfano. Y yo estoy harto de problemas ya. Si el Señor te añadió gracia y paz. ¿Eh? Recuerdo una vez que fue una familia que vino de por ahí, no sé, estamos en Morel. Y dice, estoy buscando una iglesia, otra vez iglesia. Estoy buscando una iglesia donde mis hijos puedan ser educados. Y les recomendamos 2 o 3 centros educativos evangélicos. No estaban buscando un pastor, no, estaban buscando una iglesia que los hijos fueran educados. Y elaboramos varios centros educativos evangélicos, sí evangélicos, porque a ellos no interesaba quién era el padre, el pastor de esa casa. Usted no ve lo bueno que yo puedo hablar con ustedes. Algunos resistieron, que yo sabía lo que no eran, pero usted no lo sabía, pero yo lo sabía. Porque yo conversaba con ellos y veía el vocabulario como ellos respondían. Y no va a durar mucho. Usted tiene el privilegio de esta casa, no que yo solamente tengo la verdad, de traer un evangelio del siglo XXI aquí en esta casa. Dios no me llamó para que usted se vaya contento, era para que usted se arrepienta. Amén. Si, no tiene que ser aquí en su casa o en el camino a su casa. Porque yo sé que el ser humano en la carne es problema. Y muchos hermanitos vienen en la carne. Como decía Alex, chuleta. Aleluya. Oye, me gustaba esa expresión. Y yo no chuleta, pero él tiene razón. Chuleta. Eran tan carnívoros lo que pensaban eran chuletas. Señor, el Evangelio es una bendición tan grande que usted no se puede imaginar. Y no es que lo que usted expresa, es que es en el Espíritu. Amén. Termino con esta frase. Colosenses capítulo 1. ¿Usted ve cómo yo predico? Podía terminar, pero seguido. Dice, cuando tú te expresas aquí, yo me gozo, en realidad. Porque el Señor ha hecho una obra maravillosa en ti. Y muchos hablan cabra dabadabra, ¿cómo se dice? Sin sustancia. Y muchos otros veo en su perfil a Cristo. Para que usted no se ofenda. Y a mí, digo, no, usted está incluido también.
acuérdense, lean Efesios capítulo 1. Aquí viene la flecha. Mira, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, que eran varias iglesias, una multitud grande. Una ciudad de Éfeso, Colosas, eran miles. Dice, con gozo, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Doy una pausa ahí. Herencia. ¿Cuánto le gusta la herencia? ¿Usted cree que es un carro? ¿Usted cree que es una casa? ¿Usted cree que tener millones en el banco? No. Pero nos gusta la herencia, ¿no es así? En la carne nos gusta la herencia. Cuando yo recibí mi herencia en la carne de mi madre que padeció y nos dejó una herencia a 2 hijos, ahí hubo pocos conflictos, pero si hay muchos hijos, haga su repartición antes de usted morir, porque eso es problema. Problema serio. ¿Y qué yo voy a hacer con tanto cuarto? ¿Cómo lo guardo? Lo deposito en un banco y el banco se hace más millonario. Lo gasto y eso es vanidad. ¿Qué hago con ello? Entonces subieron por la cabeza. ¿Qué voy a hacer con tanto cuarto? Lo meto en el banco para que los hijos digan, mi papá me dejó. Más problema. Lo malgasta. Y si es hembra, ni hablar. Se casó con un buitre que lo va a malgastar. No, así es. ¿Por qué lo digo que así es? Porque Salomón dice, yo edifiqué viñas, edifiqué palacios. Aleluya. Y no sabía quién era el que lo iba a disfrutar. Aleluya. ¿Aló? Amén. Yo lo doy clavo. Y sin martillo, porque si uso martillo, imagínese usted. La palabra, dice la Biblia, que es como un martillo. Sigue leyendo. Ya estamos terminando, hermano, porque están desesperados. Loco pues. 13. El cual nos ha librado de la ¿qué? ¿Y qué? Trasladado, transportado. Estábamos en oscuridad bajo la potestad de ¿qué? De Satanás. Escúcheme bien. Estábamos bajo la potestad de Satanás. Nos decían del evangelio, no le hacíamos caso. Y Dios, por su misericordia, nos hizo, nos trasladó, nos transportó al reino del Hijo. Amén. Que ya era rey antes de venir aquí. No, él no fue coronado, que la corona fue una corona de ¿qué? ¿Qué sé yo? Nos puso, nos ancló en su reino. Reino de luz. Amén. Nosotros éramos ciegos. Y todavía hay muchos hermanos en las congregaciones que están ciegos. Amén. Y no reciben la herencia. Cuando usted recibe la herencia, usted camina aquí en la tierra como Dios lo diseñó, con autoridad. Amén. Pero no con fuerza. No malentienda autoridad. Entonces Dios no me trasladó para ir al cielo, fue a su reino. Amén. Reino de luz. Cristo murió en la cruz, pero no fue para yo ir al cielo. Entienda eso, ¿para qué fue que murió? Él no vio Efesios 1, usted lo lee en su casa. No vio antes de la fundación del mundo, antes de la cruz. Dice, este va a ser
una joya preciosa, hermosa, como yo decía el domingo pasado. El resplandor de Dios aquí en la gloria de Dios aquí en la tierra. No es por cuando Él venga, no. La gloria de Dios tiene que ser expresada a través de sus hijos. Amén. Aleluya. No me den aplauso, no, que me enojo. Una riqueza, una herencia. ¿Cuál herencia? Si no es carro, no es una casa. ¿Cuál es la herencia? Para que usted se saque ese misticismo. La herencia es de ser hijo aquí en la tierra. Amén. Simplemente. Aleluya. Ni más ni menos. Para que lo represente aquí en la tierra. Lo que Jesús hizo. El que me ve a mí, está viendo a mi Padre. Tanto tiempo, Felipe, que andaba contigo. El que me ve a mí, está viendo al Padre. Depositen ahí, que ya quedan pocos minutos y voy a orar para que reciban lo que usted quiere recibir. Es el Evangelio. Herencia de ser hijo. No hay otra cosa. Amén. Y Dios decidió eso antes de la fundación del mundo. Aleluya. Juró por sí mismo. Así que ni el diablo puede quitarte de ser hijo. Amén. No tiene potestad mientras tu alma está anclada a Cristo. Amén. Aleluya. En otra palabra, si no estoy aquí, se supone que estoy con Él. Amén. Ausente del cuerpo, presente en el Señor. Aleluya. ¿Para qué preocuparme? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve los cuartos? Para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Simplemente. En otra palabra, vengo a hacer 1 de Juan 2:16. Y lo voy a seguir repitiendo. Ponga sobre sus pies. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Yo seguiré